¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a tocar un tema bastante interesante. Es una de las complicaciones más frecuentes, se da en más del 50% de pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico y ese tema es la nefritis lúpica. Hoy vamos a hablar acerca de la clasificación histopatológica, vamos a ahondar un poco más en este tema. Ya tenemos un tema de lupus eritematoso sistémico, así que los invito a que puedan también ver ese video. De igual forma, vamos a ver un poquito acerca de la patología, vamos a hablar acerca del diagnóstico, vamos a dar un breve resumen para que podamos condensar todo lo que hemos aprendido, ¿ok? Entonces, sin más tiempo que perder, mi nombre es Keren Machuca y vamos a comenzar con la exposición del día de hoy. Estos son los dos artículos de los cuales me he ido guiando para la realización de la exposición. Y bueno, como ya les había comentado, vamos a dar una breve introducción acerca del LES. Vamos a hablar acerca de la epidemiología del LES, de la nefritis lúpica. Vamos a hablar acerca de la patogenia, las manifestaciones clínicas, cuándo sospechar que un paciente con lupus tiene una nefritis lúpica, cómo hacer el diagnóstico, cómo vamos a clasificarlo histopatológicamente, cómo guiarnos de manera clínica, y un breve resumen, como les decía, para que todo lo que hemos aprendido, que estoy segura que va a ser demasiado extenso y va a ser un poco complejo, cómo podemos sintetizar esa información de la clasificación histopatológica para que cuando estemos en nuestras rotaciones podamos responder de manera adecuada y cuando estemos frente a los pacientes podamos hacer un correcto diagnóstico, ¿no? Que es lo más importante. Ok, entonces recordemos, ¿no? El lupus eritematoso sistémico o LES es una enfermedad multisistémica. Quiere decir que va a afectar muchos sistemas, ¿no? Como vemos en la imagen, vemos lo más clásico, ¿no? El signo más clásico de el eritema malar, ¿no? Tipo mariposa. Aquí en la primera imagen también vemos un cuadro subcutáneo de lupus eritematoso, como plaquitas, ¿no? A nivel del cuerpo, y bueno, el lupus iscoide, ¿no? Entonces las manifestaciones se van a dar a nivel multisistémico. Quiere decir que no solo tenemos lupus a nivel de la piel, sino que también esta enfermedad va a afectar otros sistemas como por ejemplo a nivel cardiovascular, como una pericarditis, miocarditis, a nivel pulmonar, por ejemplo, con una pleuritis. Ok, entonces vamos a ver afectación a nivel pulmonar, una pleuritis, una neumonitis. A nivel gastrointestinal también puede generar una hepatitis, em, una pancreatitis, a nivel de la sangre, las más conocidas vasculitis, en fin. Y a nivel renal, una insuficiencia renal, cuando el paciente viene con hematuria, con proteinuria, estaríamos sospechando también de una nefritis lúpica. Ok, entonces recordemos, ¿no? Un poco acerca del modelo de la patogénesis. Tenemos un paciente que tiene la genética, tiene los genes que predispondrían a que pueda expresar esta enfermedad, pero hasta el momento se encuentra sintomático, ¿no? No ha desarrollado la enfermedad como tal. Ok, ¿qué es lo que lo hace susceptible? ¿Qué es lo que hace que se exprese esta enfermedad? Lo que hace que se exprese son diversos factores, ¿no? Hormonas, microbios, radiación, la dieta, toxinas, en fin. Muchos factores que pueden generar una pérdida de tolerancia y van a disparar la propagación de la autoinmunidad, formándose eh, las citoquinas inflamatorias, ¿no? El interferón 1, el factor de necrosis tumoral, la interleucina 6, cambios epigenéticos, ¿no? Y daños a los tejidos. Entonces, más que nada, estos tres factores van a ser muy importantes, ¿no? El interferón tipo 1 y el TNF, el factor de necrosis tumoral, que lo que van a hacer es la pérdida de tolerancia de las células T, el aumento de lo que serían las trampas extracelulares de neutrófilos, que también van a estar mediando interleucinas 17 inflamación, y la proliferación de células B, pérdida de la tolerancia, ¿no? Entonces, los anticuerpos van a estar dirigidos contra múltiples antígenos nucleares, ¿no? Los ANAS.
incluyendo ADN, ARN y proteínas nucleares o incluso contra antígenos citoplasmáticos de la membrana celular. Entonces, de eso trata la enfermedad de lupus eritematoso sistémico, ¿no, Inglés? Entonces, en el afán de poder descubrir qué pacientes pueden de alguna manera clasificarse como pacientes con lupus eritematoso, se creó estos criterios que fueron actualizados en el 2009, son los criterios de Euler, que nos van a poder ayudar a sospechar y a diagnosticar de alguna manera a los pacientes con lupus, ¿no? De esto seguramente ya hemos hablado en el video anterior, como les mencioné, así que lo vamos a ir enfocando a nuestro tema del día de hoy, ¿no? La nefritis lúpica. El criterio de entrada es que mi paciente tenga los anticuerpos antinucleares, los ANA, mayores o iguales a 1/80. Ese es el criterio clínico de entrada. Además, necesito, para poder yo encasillar a mi paciente dentro de la enfermedad de lupus, que tenga 10 puntos más. Entonces, miren qué interesante, ¿no? A nivel renal, si yo he descubierto que mi paciente tiene un tipo de nefritis lúpica, ya sea de grado 3 o grado 4, que son los más frecuentes, el grado 4, y lo vamos a explicar un poco más adelante, ya me da 10 puntos. Ya me da 10 puntos para encasillar a mi paciente. Va a ser mucho más que suficiente para clasificar a mi paciente con un lupus eritematoso sistémico. Así de importante. Hasta el 10% de pacientes con lupus eritematoso generan enfermedad renal terminal. En un corte de un estudio de 1827 pacientes con LES, se habían diagnosticado recientemente y se había producido una nefritis lúpica en 700 personas, es decir, en el 38%. Luego, seguidos unos 4,6 años, la incidencia de enfermedad renal terminal se dio en un 10% en los pacientes que habían generado nefritis lúpica y en los que no, en un 4%. ¿Ven cómo la predisposición de la nefritis lúpica puede generar un incremento de la evolución hacia la enfermedad renal terminal, ¿no? Ahora, también hay ciertos factores que podrían predisponer a las personas de desarrollar lupus, ¿no? Y nefritis lúpica. La incidencia de nefritis lúpica es mayor en pacientes afroamericanos, ¿no? De raza negra. También en pacientes hispanos y pacientes asiáticos se vio el porcentaje entre 34, 31 hasta un 55%, a comparación de pacientes blancos con un 14 a 23%, ¿no? Entonces, digamos que esas son las poblaciones que han tenido una mayor predisposición a desarrollar la nefritis lúpica. Entonces, recordando un poco acerca de la patogenia, ¿no? Decíamos que hay una pérdida de la sensibilidad, ¿no? La nefritis lúpica es la forma más clásica de glomerulonefritis por complejos inmunitarios. Y la patogénesis es en realidad bastante complicada. Puede implicar la expresión de genes en sangre periférica y en riñones, activando los neutrófilos. Estos neutrófilos aumentan la expresión de interferón 1 y la regulación positiva de las células mieloides y los transcriptomas proinflamatorios. Los neutrófilos son los que liberan las NET, ¿no? Las trampas extracelulares de neutrófilos, compuestas de cromatina, histonas y proteínas inmunoestimulantes, que se convierten en una fuente de antígenos nucleares y que permiten la producción de autoanticuerpos específicos de antígenos. ¿Qué es lo que pasa? Se ha descubierto que la degradación de estas NET disminuye en pacientes en lupus eritematoso sistémico, sobre todo en aquellos que tienen nefritis lúpica. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que va a haber una mayor activación y mayor formación de autoanticuerpos, ¿no? Ya que estos no se degradan. Así también, la activación del complemento en la nefritis lúpica va a generar daño a nivel renal, sobre todo porque está mediado a nivel del endotelio, ¿no? Y va a aumentar la inflamación a nivel renal. Así también se van a generar estos complejos inmunes de tipo anti-dsDNA a nivel del mensangio y al nivel del espacio subendotelial, como lo podemos ver de aquí un poquito complicado, ¿no? Como decíamos.
Del mismo modo, se pueden dar esta formación de complejos inmunológicos a nivel del espacio subepitelial, lo que consigo nos lleva a entender, ¿no? Que el depósito de complejos inmunes puede activar otras ramas de respuestas inflamatorias, ¿no? La regulación positiva, activación de moléculas de adhesión en endotelio, células como macrófagos que van a infiltrar, células B y T que van a infiltrar, interleucina 6, factor de necrosis tumoral, interferón, que es, eh, van a ayudar a este mecanismo de inducción hacia la nefritis lúpica, ¿no? Entonces, hablábamos de la genética, bueno, estos son uno de los varios anticuerpos que van a estar relacionados al desarrollo de la patología, ¿no? De la nefritis lúpica y del lupus en general, ¿no? Por ejemplo, los ANAS que va a ser el criterio de entrada, como lo veíamos en la clasificación de Euler, así también como los anti-DNA-DS, el anti-SMIT, el anti-RO y el anti-LA también, ¿no? Ok. Pero dentro de la genética se ha informado que hay una variedad de genes y factores genéticos que predisponen al desarrollo de esta enfermedad, ¿no? Un metaanálisis de estudios evaluaron la relación entre polimorfismos de los alelos de HLA, DRB1 y el S encontró que algunos genotipos, como por ejemplo el HLA, DR4 y el DR11, conferían protección contra la nefritis lúpica, ¿no? Mientras que otros estaban asociados a un mayor riesgo, por ejemplo, el HLA-DR3 y el DR15. Entonces, eso es un poco hablando de la genética. Entonces, manifestaciones clínicas, ¿no? En la clínica necesitamos un análisis de orina, ¿no? Cuando se presenta anormal con o sin concentración elevada de creatinina plasmática, entonces podríamos nosotros ya ir sospechando en un paciente con lupus, ¿no? Ahora, la anomalía más frecuente va a ser la proteinuria y lo vamos a ver. Otra que podemos ver van a ser la hematuria microscópica o con cilindros de glóbulos rojos que van a, de alguna manera, sugerirnos el deterioro de la función renal, ¿no? Ya sea proteinuria en rango nefrótico o síndrome nefrótico e hipertensión, ¿ok? Entonces, para nosotros determinar em, qué es lo que el compromiso renal, como les decía, ¿no? Ocurre en alrededor del 50% de pacientes, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos diagnosticarlo, ¿no? Porque si mi paciente viene con los criterios de proteinuria mayor a 0,5 gramos en 24 horas, viene con anomalías de sedimento, con hematuria microscópica o macroscópica, ¿no? Con cilindros hemáticos. Entonces, yo necesito, y también me viene con un deterioro de la función renal, ¿no? Secundaria al lupus eritematoso sistémico. Entonces, por ejemplo, ¿no? Un aumento de la creatinina sérica, que no es claramente atribuible a otro mecanismo. Necesito determinar la naturaleza de la clasificación. Es muy importante. Para esto, voy a generar un tratamiento específico, voy a ver la etiología y la presentación clínica, que muchas veces puede estar relacionado o no a la severidad de los hallazgos que yo voy a encontrar de manera histológica, ¿no? Entonces necesito una biopsia renal. Y esto me va a ayudar a clasificar si mi nefritis lúpica es no proliferativa, o sea, se encuentra en una clase 2 o una clase 5, o es una nefritis lúpica proliferativa, ¿no? Está en 3, 4 o en 5, ¿no? Que también puede ser entre mixta y proliferativa y no proliferativa. ¿No? Entonces, yo tengo que ver a través de microscopía óptica o microscopía con inmunofluorescencia, ¿no? Como es el caso del grado 1, me van a ayudar a definir los estadios en los cuales se encuentran mi, eh, mi, mi nefritis, ¿no? Ok, entonces la clasificación es así. Hay 6 tipos de nefritis lúpica. Tengo la clase 1, la mesangial mínima. Y tengo la clase 6, la esclerosante avanzada. De esas no me puedo olvidar, son bastante fáciles de recordar. Pero también tengo la clase 2, que es la proliferativo mesangial. Y la clase 3 y 4, estas más que nada van a estar guiadas por el porcentaje de compromiso a nivel de los glomérulos.
¿no? Si yo tengo un compromiso de más del 10% a nivel de la cápsula de Bowman, entonces ya yo podría estar hablando de una nefritis lúpica proliferativa mesangial. Pero si esta es a nivel de glomérulos y es menos del 50%, entonces estaría en una clase 3. Si esta es mayor al 50%, estaría hablando de una clase 4. Y la clase 5, bueno, es de tipo membranoso, que lo vamos a ver en los siguientes PPTs. Entonces, hablando de histopatología, las lesiones más comunes que debemos ver a nivel del glomérulo es que vamos a evidenciar depósitos inmunes mesangiales y o capilares. Va a haber incremento de la matriz y o de la celularidad mesangial, la proliferación endocapilar, el engrosamiento de paredes, necrosis, vamos a ver trombos hialinos, vamos a ver esclerosis, ¿no? Ya sea segmentaria o global. Y esos son como a nivel histopatológico, lo que más vamos a evidenciar. Por ejemplo, acá vemos necrosis, vemos aumento de la fibrina, vemos también eh, aquí a nivel de la flecha verde, vemos una célula mesangial, aquí vemos necrosis, aquí también nos está evidenciando el aumento de la celularidad, de la matriz, la fibrina. Del mismo modo acá vemos cuerpos hematoxilínicos que se dice que son lesiones patognomónicas del lupus, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, les decía, ¿no? Comenzando con la clase uno, esta es bastante sencilla de recordar. Es una nefritis cuyos depósitos mesangiales solamente se pueden ver mediante microscopía con inmunofluorescencia. Mediante microscopía óptica no se van a poder ver estos depósitos. No son posibles de ver. ¿Ok? Y a nivel de los análisis de orina, se puede presentar una proteinuria mínima o quizá nula y una creatinina normal. No hay más anomalías. Muy fácil de recordar. Ok, en la siguiente clase, la nefritis lúpica mesangial proliferativa, decíamos que abordaba a nivel de la cápsula de Bowman más del 10%, ¿no? Entonces, vemos aquí una micrografía óptica que muestra áreas segmentarias de matriz, ¿no? De matriz mesangial, aquí, aumentadas. Aumentada celularidad. A nivel clínico, se manifiesta así con hematuria microscópica y proteinuria. Incluso algunos pacientes presentan hipertensión poco común. No con un síndrome nefrótico ni deterioro de la función renal, ¿no? Ok, muy fácil de reconocer también. La clase 3. La clase 3 es una nefritis lúpica focal. Generalmente tiene hematuria y proteinuria, algunos son hipertensos, disminución de la tasa de filtración glomerular y o también puede acompañarse de síndrome nefrótico, ¿no? En este caso, ¿cómo reconocemos, cómo diferenciamos este de la clase de tipo 4 cuando menos del 50% de los glomérulos están afectados, ¿no? Vemos aquí hipercelularidad, hay aumento de la matriz extracelular, de las células mesangiales, ¿no? Entonces también hay pequeños vasos con necrosis, pero esto es en menos del 50% de los glomérulos, ¿ok? Entonces para esto necesitamos una evaluación bastante rigurosa, ¿no? Bueno, en la clase 3 también veíamos que se subclasificaban según los tipos de lesiones, ¿no? Si estas lesiones están activas, es decir, las lesiones son recientes, entonces la subclasificación es una clase 3 tipo A, ¿ok? Ok, muy bien. Ok, entonces, si vemos que hay lesiones activas, pero hay otras zonas donde hay ya un poco de fibrina, podríamos asegurarnos que es una lesión activa y una lesión, hay algunas zonas de lesión crónica, ¿no? Ok, y si las lesiones son crónicas, es decir, están activadas, hay esclerosis glomerular, entonces ya podríamos sugerir que es una clase tipo C.
Respecto a la clase tipo 4, la nefritis lúpica difusa es la más común y también es la forma más grave. A nivel clínico se presenta con hematuria y proteinuria. Con frecuencia se observa síndrome nefrótico, hipertensión y tasa de filtración glomerular disminuidos. El complemento 3 y 4 pueden estar disminuidos y el anti-ADNBC aumentados. Histológicamente vamos a ver más del 50% de los glomérulos con lesiones activas o crónicas en la microscopía óptica, ¿no? Aquí vemos un montón, una proliferación excesiva de células mesangiales, un aumento de la matriz. Es más, ya no se puede ver el glomérulo así bien definidito como se ve comúnmente, ¿no? Es un patrón proliferativo. Y difuso, ¿no? No se puede entender. A nivel de esta microscopía electrónica, vemos depósitos a nivel endotelial, ¿no? Depósitos em, de estos inmunocomplejos, ¿no? Aquí en una microscopía de inmunofluorescencia vemos también depósitos grumosos masivos de IgG. Entonces, esto también se va a clasificar según las lesiones activas, que ya sean segmentarias o difusas, ¿no? Aquí vemos lesiones, vemos aumento de la matriz, la hipercelularidad, el engrosamiento de la pared. Ok, estoy dando como que los puntos más claves y sencillos. Si ustedes desean, pueden poner pausa y leer la información que creo que es muy detallada. Em, pero aquí lo que queremos llevarnos es que puedan entender cada una de las clases, ¿no? Y de manera muy rápida, ¿no? Y bueno, continuamos, ¿ok? La clase 5 ya vamos disminuyendo el porcentaje de incidencia en los pacientes. Es una nefritis lúpica membranosa. Se encuentra entre el 10 al 20% de pacientes. Sí, hay síndrome nefrótico similares a la nefropatía membranosa primaria. Se puede evidenciar hematuria, microscópica e hipertensión, pero la creatinina ya está normal aquí, ¿no? Ligeramente elevada. O también ligeramente elevada, ¿no? Y más que nada se va a caracterizar por el engrosamiento difuso de la pared capilar glomerular en microscopía óptica y por los depósitos autoinmunes a nivel subepitelial, ¿no? En inmunofluorescencia. Entonces aquí vemos el engrosamiento difuso de la pared capilar, vemos la hipercelularidad del mismo modo, bueno, son áreas focales de expansión mesangial, ¿no? Ok. En la microscopía también vemos depósitos, ¿no? Depósitos de inmunocomplejos. Y por último, la clase 6, que es bastante sencilla de recordar. Esclerosis. ¿Ven? Esclerosis. Este es el glomérulo y está esclerosado. Aquí por aquí hay como celularidad todavía, ¿no? Aquí uno que otro, pero está completamente dañado. Y la matriz extracelular, miren, por acá. Bastante aumentada, ¿no? Esta es una nefritis lúpica esclerosante avanzada que es sugerente ya de disfunción renal. Es lentamente progresiva y está asociada a proteinuria y sedimento urinario relativamente blando. Se diagnostica, nuevamente, biopsia, puede ser global, se le dice global porque ya afecta más del 90% de los glomérulos, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, vamos a correlacionar la nefritis lúpica. Aunque como les decía al comienzo, ¿no? Muchas veces los hallazgos clínicos no nos ayudan a poder em, entender la severidad que puede presentar el paciente, ¿no? Yo puedo tener un paciente con todo normal, ¿no? A nivel de orina, pero puede estar en una nefritis lúpica focal, ¿no? Entonces necesito digo el forma, ¿no? O sea, nos ayuda a poder relacionarnos, porque se ha visto que en su mayoría hay un porcentaje de similitud, de relación. Entonces, decíamos, la nefritis lúpica mesangial mínima es una nefritis en la cual no vemos nada a nivel de microscopía óptica, ¿no? Pero si vamos a microscopía de inmunofluorescencia, vemos los depósitos. La creatinina sérica normal y analítica urinaria sin ninguna alteración, ¿no? Ok. La nefritis clase 2, lúpica proliferativa mesangial,
Veíamos que afectaba el 10% de la cápsula de Bowman. Va a haber algún aumento de la proliferación mesangial y clínicamente creatinina sérica normal y una ligera hematuria, ¿no? O proteinuria, pero no en rangos nefróticos. A nivel de clase 3 nefritis lúpica focal, ya vemos que va a haber eh, una afectación mayor de los glomérulos, pero no mayor a 50%, ¿no? Vamos a ver el aumento de la hipercelularidad, algunas áreas chiquitas de necrosis capilar, vamos a ver aumento de la matriz extracelular. Clínicamente está acompañado de proteinuria y hematuria. Pueden haber algunos casos con rangos de síndromes nefróticos, hipertensión, aumento de creatinina sérica, e incluso algunos pueden progresar hacia la insuficiencia renal dependiendo del porcentaje de glomérulos afectados, ¿no? Ok. En la nefritis lúpica de tipo 4, de tipo difusa, que es la más común, decíamos que ya hay afectación mayor al 50%, ¿no? Y es todo un caos. Hay una gran hipercelularidad, un gran aumento de la matriz celular, engrosamiento de la membrana, y es la más frecuente, ¿no? Como les decía, acompañado clínicamente con hematuria, proteinuria, síndrome nefrótico, insuficiencia renal, hipertensión, el complemento disminuido, el anti-ADN, el anti-ADN BC aumentado, y pueden evolucionar fácilmente hacia una insuficiencia renal. Y en la nefritis lúpica membranosa, clase 5, decíamos que, bueno, este es un rango menor, también hay hipercelularidad. ¿Qué más decíamos acerca de esta, no? Habían algunas áreas de ya necrosis, con fibrina, esclerosados, ¿ok? Bueno, ese estaba correlacionado clínicamente con proteinuria o síndrome nefrótico también, pero con una función renal normal, ¿no? Puede haber hipertensión y puede haber microhematuria. Y en la clase 6, bastante fácil de recordar, la nefritis lúpica con esclerosis, porque ya hay un deterioro progresivo de la función renal, ¿no? Hay proteinuria y sedimentos normales. Pero veíamos el glomérulo ya con poca celularidad, ¿no? Con esta esclerosis que evidenciaba el, el grado, ¿no? La clase. Ok, este es el tratamiento, ya lo hemos revisado en el video anterior, que, bueno, más que nada, dependiendo de la severidad de el estado del paciente, de manera individualizada, vamos a dar el tratamiento, ¿no? Con inmunosupresores, con corticoides, en fin, pero igual para que lo recuerden. Ok, entonces eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que se haya entendido. Si hay alguna duda, si hay alguna pregunta, no duden en hacérnoslas llegar. Tenemos varias cuentas, suscríbanse a nuestro canal, ya tenemos más de 40 videos. Y bueno, hay de todo un poco, ¿no? Con esquemas, con preguntas que nos van a ayudar a poder entender los temas y a prepararnos para los diversos exámenes. Mi nombre es Keren Machuca, soy estudiante de la carrera de Medicina Humana, el quinto año, y eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias.